Llegamos a la primera parada, los piletones. El mismo proceso, ¿sí? Ah, mira. En un año. Miren por dónde estamos pasando. Qué zarpado. Mira, ahí hay otra casita, allá hay otra. Tilcara también, igual que los otros lugares de la Quebrada Humahuaca, son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Hola gente, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video más. Un día más acá en el norte. Estamos en el mirador de Limpán. Es un cerro que bueno, va a llegar a los 4.150 metros de altura. Miren lo que es, por ahí venimos nosotros. Y fue complicado la verdad. El auto por ahora responde bien. Esta es la ruta 58, es la que viene de Purmamarca y la que nos lleva a las Salinas Grandes, que es lo que va a ser el destino de nuestro video de hoy. Pero como pueden ver, a todos los destinos que vos vas, tenés estas vistas espectaculares y la verdad maravillosas, porque es impresionante todo esto. Hay que tener ojo acá porque hay un barranco bastante empinado que si te caes no paras hasta allá abajo. Contarles de lo que se va a tratar el video de hoy. Hace mucho frío acá arriba, mucho viento, espero que se me esté escuchando bien. Como les dije, vamos a las Salinas Grandes, que una parte está en Jujuy y otra parte está en Salta. Nosotros vamos a la parte de Jujuy y es un salar que tiene entre 5 a 10 millones de años aproximadamente, lo que vi ahí en Wikipedia, y tiene un espesor de 30 centímetros el piso, que es provocado por la evaporación de las aguas saladas que están alrededor. Así que bueno, ahí la entrada es por auto. Vimos que en junio estaba a 3.000 pesos, vamos a ver cuánto está ahora, así le paso el dato a ustedes. Espero que estén disfrutando todo lo que es esta serie por el norte, festejando los 1.000 suscriptores. Y bueno, y acá, este es el mirador. Y para allá nos vamos a 4.150 metros de altura. Vamos a pegar nuestra calco acá, mirador de Limpán. A ver, no quiero tapar a nadie. Ahí. Perfecto. Y ahora sí, seguimos viaje. Miren lo que son estas curvas. Así, todo el camino. O sea, no todo el camino, pero esta parte del mirador de Limpán, sí. Y allá vamos. En todos los lugares así vas a encontrar un puesto de ¿qué? Puesto de artesanos. Como aquel. En todos los lugares. Pero no se apresuren a comprar en el primer lugar que vean, porque bueno, como siempre pasa, después está más barato. Hasta ahora para nosotros lo que nos pareció más barato, hasta más barato que Humahuaca, es Purmamarca. Qué locura, estoy viendo, no sé si se aprecia los autos. ¿Lo ven ahí? Miren cómo se ven. Ahí veníamos nosotros. Qué locura. Un nuevo video acá por el norte. Vamos. Bueno, y acá llegamos al monolito de 4.170 metros de altura. Acá más puestos de artesanos. Este es el segundo lugar más alto que estuvimos acá en el norte. Todos sacándose fotos ahí con el monolito. Este es como si fuesen construcciones antiguas, no sé de qué año, pero los Pucará, Tilcara son de ese estilo, así. Ya después les voy a mostrar uno acá al frente, que hay como un lugar donde guardaban los animales. Nosotros no nos vamos a sacar la foto, hay que esperar hacia la cola.
Solamente nos vamos a filmar así que llegamos. 4.170 metros sobre el nivel del mar. La verdad que no me afecta, no está afectando mucho la altura. Sí sentimos un poco el dolor de cabeza, nada más. Podemos decir que llegamos al monolito de Lipam. Yo les dije que era Dilpam y es Lipam, nada que ver, la clave al ángulo. Bueno, acá tienen busitos, 6.500 y 7.500 las camperitas, para que vengan a comprar acá al puesto. Después tienen así, mirá, es así tallado en piedra, 3.500. Las básicas están así, 2.500 pesos, está barato. Algo así de recuerdo, 2.000 pesos, 1.000 pesos. ¡Oh, qué frío que está! Me estoy helando. Bueno, continuamos ahora sí, hasta las salinas grandes, no paramos. Pero antes quiero mostrarles esto que les decía. Ese de ahí, ¿ven? Es como que lo usaban para poner animales ahí. Y de eso está lleno en la montaña. No sé de qué año serán estas construcciones. Mira, acá hay como si fuese, no sé, un pedazo de casa, una parte de una casa, todo hecho así con piedra y calculo que debe ser pegado con adobe. ¡Ay, qué frío que está! Está muy frío. Nos vamos. Bueno, gente, ya estamos pronto, miren el gorro que me compré en Humahuaca, a llegar a las salinas grandes. Vengo a pegarle a calco y a mostrarles que estamos solo a 7 kilómetros. Y quiero corregirme, esta no es la 58, esta es la 52. Y allá, todo eso blanco, todo eso es sal. Ya falta poco, ya estamos. La verdad que estamos totalmente sorprendidos también por el hecho de lo buena que están las rutas. Eso hay que destacarlo, sinceramente. Estamos llegando a un lugar re lejos y toda la ruta en general en perfecta condición. Hay partes que no, pero en la mayoría sí. No sé si hay reserva o qué. Vamos a ver ahora, porque nosotros no vinimos directamente. A ver si se puede entrar. Yo calculo que sí, vamos a verlo, averiguarlo. ¿Cómo andan? Hola, ¿Todo bien? muy buenos días, ¿no? ¿Cómo sería? En el tours van a conocer piletones y ojo el salar, con un costo de 4.000 pesos por vehículo. Ah, bien. Ahí El tenés guía allá te informa formación de salina, 3 tipos de extracciones, Hola, también te brinda con algunas fotos. Y si ustedes lo desean hacer, se registran, abonan, ingresarían con el guía. Claro, ¿sí? Entonces 4.000 por auto. Sí, por el auto. ¿Está bien? Bueno, ¿lo van a hacer? Sí. Ya está. Bueno, lo escucharon. 4.000 pesos el auto, el vehículo. Nosotros lo vamos a hacer en el auto y el guía en moto. Y nos va a llevar a ver los piletones y a una laguna. Nos llaman y ahí ingresamos a lo que es, las salinas grandes. Acá alrededor tienen todo como puestos también de artesano, un espacio ahí para tomar algo, para comer algo. Y allá tienen baño también. Guía, Francisco, mi nombre y bienvenido. Vamos a hacer lo siguiente, ustedes van a salir con sus vehículos. Bueno. ¿Sí? Van a pasar por esa vasija al otro lado y yo les espero ahí. Yo voy a salir con una moto por delante, hacemos la primera parada, explicaciones, fotos y eso. ¿Sí? De 10. Sencilla. Llegamos a la primera parada, llegamos a los piletones. Y estas salinas
de forma aproximada hace 10 millones de años. Se origina cuando la placa tectónica del Pacífico, la placa de Nazca, se desplaza, choca el continente sudamericano y hace que se eleve la cordillera de los Andes. Entonces se forma un lago con muchas sales minerales por la actividad volcánica. Entonces el agua empieza a secarse, evaporarse, pasan millones de años, se evapora y se forma la sal. Se llama Salinas Grande, provincia de Jujuy, comparte con la provincia de Salta. Tiene una superficie de 212 kilómetros cuadrados y está a 3.420 sobre el nivel del mar aproximadamente. Vamos a explicar las extracciones de sal, 3 extracciones. La primera es el bloque, que ustedes vieron, donde compraron la excursión, vieron la casa hecha con bloques de sal. Ese bloque es la forma ancestral que hacían nuestros pueblos hace miles de años atrás. Ellos utilizaban un hacha de piedra, cortaban los bloques del mismo tamaño de la corteza de las salinas, porque a medida que la capa de sal es más profunda, hay un lugar donde la costra de sal es de 10 a 12 centímetros, ahí se cortaba. Esta agua viene de las montañas, pero en napas subterráneas, ¿sí? Pero a medida que vienen las aguas, arrastran todos los minerales. Si quieren, toquen el agua, ¿sí? Y esa capita de sal que está flotando arriba se va a poner pesado y va a caer. Todos los días va a ser el mismo proceso, ¿sí? Mira. En un año el pozo se va a llenar va bajando. de 20 a 30 centímetros de los 60, de 4.000 a 6.000 kilos de sal natural, un pozo. Más de 10.000 pozos. Más. Y ya tenemos 1 metro de sal. Hay lugares que hay hasta 3 metros de sal de capa original. Como tenés 9 meses de sequía, no llueve, el sol hace presión al agua que está en medio de la sal. Y el agua busca la forma de evaporar por la presión del sol. Entonces ese mismo 1 metro de sal, por tanta amplitud térmica también entre día y noche, ese metro de sal se fisura, se cuartea solo. Y hace un formato de grieta, hexágono, pentágono. Impresionante, gente, ¿eh? Esto es fabuloso. Aparte de la explicación, la historia, o sea, cómo se regenera el sal, qué bárbaro que es la naturaleza, ¿no? Cómo nos da todo para poder vivir. No sé si se aprecia la dimensión del salar. Más de 200 kilómetros de sal. Bueno, súper recomendado, súper barato, 4.000 pesos. Ahora creo que vamos a ir a una laguna, a ver. Miren lo que son los pozos de sal, y ahí se extrae la sal. Va cayendo, va decantando, se va quedando al fondo y queda así. Bueno, no hace falta que explique mucho, porque para eso está Francisco. Ahí, el guía. Impresionante. Bueno, estamos paseando, tomando unos matecitos acá por el salar, sacando unas fotos lindas. Ahora vamos nomás. Seguimos. Vamos a llegar al pozo, voy a explicar qué función cumple el pozo y luego vamos a hacer esa foto con reflejo al agua. Ese litio no está arriba está porque se quedó arriba. Y cuando en realidad están de aquí a 500 metros. Hace el mismo proceso de la cristalización como en la pileta aquí, ¿ves? El cristal ya está flotando arriba. Se forma arriba, se pone pesado y cae. Pero cuando llega a fondo el cristal, aquí no se acumula. Se desintegra, se desarma, se disuelve. Y eso hace que ese pozo nunca se cierre. A nosotros,
como pueblos originarios, somos pueblos Poyas. En nuestra forma de ver, en nuestra forma de pensar, a este lugar lo denominamos sagrado, porque cumple una función especial. Esto le da la vida, le da el equilibrio a la salina. Permanentemente el agua está saliendo. Aquella montaña es un volcán, se llama Tufle, de 5.500 metros, está en la provincia de Jujuy. Y esta montaña que ustedes subieron se llama Cordillera Oriental. Es una montaña sedentaria. Hayan disfrutado y muchas gracias. Muy lindo, la verdad. Siguiendo otra vez está la parada. Bueno, dale, vamos. Impresionante, ¿eh? ¿Vieron la transparencia del agua? Bueno, se nos contaba Francisco, acá abajo, 500 metros, está el litio, que es lo que quieren sacar para explotar. Mira acá lo que explicaba el hombre, que como se construía antes con los bloques de sal. Esta es una casa que está a la salida, donde hay puesto artesano. Bueno, está todo hecho de sal. Miren, es como que la junta está hecha con la misma sal, como se une todo, ¿eh? Muy bueno. Gente, si a la tortilla le falta sal, miren lo que hacemos acá en la salina. Un poquito acá. Ahí. Tuki, 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 tuki. Y listo. Sal para todos. Acá en Salinas Grandes. Matecito. Y que no falte la tortilla. Este es salame, está mortal. Este es el que más me gusta hasta ahora. Salame y queso. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué es la pupusa? La pupusa es una hierba natural digestiva para el dolor de estómago o bien para el apunamiento. Ah, o sea que... Cuando te sentís mareado, tenés ganas de vomitar. Pero no es parecido a la coca. ¿Cómo? No es parecido a la coca, los efectos, digo. Es más para medicinal sería. Sí, es medicinal. Ahí está. Es una planta medicinal, el uso principal que se le da es por dolor de estómago, flatulencias, cuadros de neumonía, mira qué bueno. Y trastornos bronquiales y frío hepáticos. ¿Qué sale? 600 te sale la bolsita. Es impresionante la cantidad de gente acá, de todos lados del mundo, la verdad, extranjeros de todos lados, nacionales de toda la Argentina. Y también hay como una excursión para hacerla en bici. Muy bueno eso. ¿Cuánto saldrá hacer eso, no? Muy bueno, ¿eh? Bueno, gente, acá desde la llama de sal nos despedimos de lo que fueron las Salinas Grandes. Primera vez en mi vida que estoy en una salina. Esta es la cuarta más grande de la Argentina. Y bueno, fue un placer haberla visitado. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, suscríbanse. Lo que quiero decirles es que nada se compara en el poder estar en el lugar, más allá de que el que no puede lo puede ver a través de estos videos, que esa es la idea, compartir la experiencia. Pero si pueden venir, está 100% recomendado, súper económico, 4.000 pesos el auto. Y bueno, nos despedimos de acá de las Salinas Grandes. Otra cosa que quería decirles es que veíamos que los guías están, bueno, toda la gente acá en el norte está todo como muy abrigada. Y en este caso los turistas, no, los guías, todo el tiempo con lente de sol. Y te das dando cuenta a medida que vas haciendo el circuito, como que te encandila el sol dándole al piso de sal. Por eso es también recomendable venir con lente de sol. Bueno, y acá tienen como espacios, todo hecho en sal, así para estar a la sombra porque está fuerte el sol. Muy lindo todo. Ahora vamos a dar una vuelta acá en los puestos artesanos y nos vamos a lo que sería a conocer Tilcara, porque paramos ahí 3 noches pero no la conocimos todavía, así que vamos para allá. Chao Salinas Grandes. Chao.
Bueno gente, y hemos llegado al último pueblito de la Quebrada de Humahuaca que vamos a mostrar en lo que es este video. En realidad lo que es los videos de acá de la Quebrada de Humahuaca, que es Tilcara. Tilcara, que también es patrimonio de la humanidad. Estos globos es por el tema de la procesión de la Virgen. Ahí están, tengan en cuenta eso gente, porque si hay alguna procesión de una Virgen, acá se lo toman muy en serio. Hoy a la mañana queríamos salir, de ahí lo voy a mostrar del puente, y estaban todos ahí bloqueando la entrada, festejando esta procesión a la Virgen. Quería contarles que nosotros estamos parando acá en Tilcara, nada más que no lo filmamos porque nos parecía mejor ir a los distintos lugares, y como estábamos parando acá, mostrar ahora un poco del centro y lo más popular de acá de Tilcara. Paramos acá por una cuestión de estrategia, porque está como en el medio de todo, y también por el tema del precio. Es mucho más barato acá que en Pumamarca y en Humahuaca, y el tema de disponibilidad también. Así que bueno, nada, vamos a mostrarle un poco de Tilcara. Este es el puente que nos lleva a lo que sería el centro del pueblito, otro pueblo de montaña que también nos fascinó y nos encantó. También nos sorprendimos por eso, porque no pensaba que iba a ser tan lindo Tilcara, y la verdad que es hermoso. Ya ahora van a ver un poco lo que es el centro, la plaza principal. Cada pueblo de estos tiene su toque. Así que bueno, vamos a conocerla. Vamos. Llegamos acá al puentecito este, que para allá queda la ruina de Pucará, de acá de Tilcara, así que lo vamos a cruzar. Miren lo que es este puentecito. Un espectáculo, en medio de la montaña. Y ahora vamos a movernos rápido porque por acá pasan autos. Bueno, estamos entrando en lo que es la comunidad de Pucará. El estacionamiento, bueno, es a voluntad. Ahí tienen la entrada. 1000 pesos general, residente argentino, 800. Cambia mucho el clima acá. Ahora se puso muy ventoso y muy frío. Ahora vamos a subir a ver los Pucará. Que bueno, eran asentamientos del siglo más o menos 16-12. Y nos contaba el chico que era una forma también que se comunicaban un Pucará con otro. Y también lo usaban para cuidar los cultivos, porque como estaban altos tenían más visión y podían cuidar los cultivos. Una llamita para ver. Y acá tenemos una visión un poco más amplia de lo que son los Pucará. Ahí dice que hubo intervención a mediados del siglo XX y bueno, no se usaron las mismas técnicas que se usaban antes, pero que lo hicieron para que podamos ver como era antes, ¿no? Así que bueno, vamos a meternos por acá. No sé si se puede. No sé si se puede pasar acá. Miren lo que eran las casitas, la puerta. Impresionante. Papá. Impresionante. Como se ve adentro, como era. Miren, hecho con cardón también y caña. Vamos a ir hasta arriba y ahí vamos a ver todo. Ah, se puede mandar por el medio. Está muy bueno. Se me manda por acá. Miren los techos como eran. Con adobe. Así. Este es como un patiecito. ¿Se puede pasar por acá? Por acá atrás está el sendero habilitado. Sí. Y si no tenés allá otro, que vas ese más tranqui, subir por aquel y descender por este. Ah, bueno, dale. La verdad que iba a ser un desperdicio no venir a este lugar. Acá fue donde estuvieron personas del siglo XII después de Cristo. Qué locura. Miren lo que es encima. Miren aparte lo que nos acompaña. Miren el vistón que hay. Acá tenemos más de las ruinas de los Pucará. Es la comunidad Pucará. Tranquilo sendero. Bueno, vamos hasta arriba.
Qué zarpado estar en estos lugares, la verdad. Impresionante. Y te llama la reflexión porque habla un poco de la exterminación de los aborígenes por el tema de los españoles. Y bueno, la verdad que es un tema delicado, obviamente que está mal. Y estando en estos lugares te da como una sensación aún más amarga, porque te pones a pensar que esta gente vivía acá. Miren, acá donde vivía gente y fueron desterrados o los mataron para sacarle las tierras, ¿no? Bueno, y ahí está el tema de la lucha de los pueblos originarios. Los que queden se puedan mantener las culturas y demás. Ya llegamos a la cima de lo que es la comunidad Pucará, y acá tenemos el precipicio. Supuestamente desde ahí, por un lugar de aquellos lados, está ahí otro Pucará, y como que se comunicaban desde ahí, allá por allá, entre medio de la montaña, con otros. Y también al estar en terreno más alto, como se puede ver, pueden cuidar el tema de los cultivos, porque miren cómo se ve todo, cómo se aprecia todo desde acá. O sea, la cabeza que tenían ya en ese tiempo para elegir los lugares estratégicamente. Y acá iba a ir una estatua también, que no se pudo hacer. Eran re bajitos, se ve porque es re bajo el techo. Miren, yo levanto y yo mido 1,74 y ya lo paso. Estoy leyendo acá porque no me tocó guía. No sé si entendí bien. O acá a los Pucará los conquistan los incas. ¿Puede ser? Dice, las poblaciones conquistadas por los incas tributaban al Estado a través del trabajo en distintas actividades. En el Pucará se identificaron más de 50 talleres destinados a la producción metalúrgica y el trabajo de piedra o lapidaria. Estos recintos albergaron unas estatuillas, cuentas de collar y otros ornamentos en diferentes rocas como ónix, travertino, alabastro y pedernal. Durante las excavaciones en los talleres se encontraron pocas piezas terminadas. Esto indica que los productos se trasladaban a otras regiones donde servían de ofrenda a ciertas huacas o deidades, o eran utilizados por la nobleza, como lo sugieren objetos similares hallados en el Machu Picchu y en entierros del Cusco, la capital del Imperio Inca. Sí, no leí nada de esto, pero según lo que mi deducción, estos son Pucará, y acá estaba la comunidad Pucará, y según esto, acá estuvieron los incas, y acá se encontraron cosas, productos, objetos similares a los hallados en el Machu Picchu y en el Cusco, la capital del Imperio Inca. O sea, me volvió la cabeza, la verdad. Ahora más épico todavía, con solo pensar que acá encontraron objetos parecidos a los que encontraron en el Machu Picchu y Cusco. No sé, dejen acá en los comentarios si es así. Miren por dónde estamos pasando, qué zarpado. Mira, ahí hay otra casita, allá hay otra. Y bueno, acá hay más, hay como... Está todo muy bien armado, o sea, qué bárbaro, ¿no? Que en esa época, siglo XII ya, armaban todas las cosas así. Qué laburo encima. ¿Saben lo que es armar todas esas casas así, piedra por piedra, encajando piedra por piedra? El techo de adobe creo que es lo más fácil. Pero armar desde cero todo esto, impresionante. Bueno, ahora ya con esto concluimos lo que fue la comunidad Pucará por 800 pesos. Súper recomendado, vengan a verlo. Te genera una sensación rara, pero es como lo de las momias. Bueno, pero eso es mucho más oscuro los datos. Pero este es como que te da una sensación
amarga, pero está lindo porque vos es como que estás caminando por la historia, ¿entendés? Estás caminando por donde estuvieron personas hace mucho tiempo atrás. Así que bueno, listo. Con esto nos vamos de la comunidad Pucará. Acá está, ahí dice, quienes vivían en el Pucará y sus alrededores eran conocidos como tilcaras y formaban parte de una gran confederación que abarcaba todas las comunidades de la quebrada. El Pucará de Tilcara fue uno de los numerosos poblados de la quebrada de Humahuaca y vivían en el Pucará. Sus inicios se remontan al siglo XII de nuestra era. Listo. Ahora sí, vamos más tranquilos. Bueno, y acá al lado tiene un jardín botánico de altura, como pueden ver ahí. Pero no lo vamos a hacer porque me estoy quedando sin batería. Y quiero ver si puedo llegar a mostrarles el centro de Tilcara. Bueno, me tuve que cargar el teléfono porque me estaba quedando sin batería, bajando de los Pucará, para poder mostrarle un poco lo que es Tilcara, la población. Al igual que todas las poblaciones acá en la quebrada de Humahuaca, Tilcara no tiene un año de fundación en sí. Toda la quebrada de Humahuaca estuvo poblada de asentamientos indígenas desde la época pre-incaica. Existen indicios de que hubo gente acá en la región, toda esta zona de la quebrada de Humahuaca, hace más de 10.000 años. Bueno, ese es un dato que quería darles acá de Tilcara. Vamos a caminar un poco, ahí está la iglesia. Esta se llama Iglesia de la Virgen del Rosario y San Francisco de Asís. Fíjense que es muy parecida, es un poco más prolija que la de Purmamarca. O sea, la forma de construcción es la misma, con adobe, el tema de la arquitectura, la madera de cardón. No sé si se puede filmar acá adentro, la de Purmamarca no nos dejaron. Tienen también la misma modalidad, como un jardín re grande acá, un espacio re grande. Bueno, esa fue la iglesia y ustedes vieron ahí que había como pétalo en el suelo porque es lo que les dije, que estuvo la procesión de la Virgen. Bueno, y ahora vamos a caminar un poco las calles, vamos a la plaza principal. Está muy recomendado, debe estar cerrado ahora, el mercado municipal de acá de Tilcara. Dicen que está buenísimo. Vamos a ver si está abierto porque está cerca de la plaza, yo les voy a mostrar. Acá hay una plaza, pero no es la principal esta. La principal está al lado. Bueno, la modalidad de las calles son más o menos la misma. Acá solamente que tienen como un adoquinado así. Pero en sí las casitas son todas parecidas a las que venimos viendo, los cuales que venimos viendo. Humahuaca o Purmamarca. Pero bueno, acá como es más grande, es como que está más desarrollado, ¿no? Bueno, esto es lo que deja la procesión de la Virgen, ¿ves? Toda esta basura acá. Espero que esto lo limpien después. Ah, y acá venden muchas tortillas. Si puestito de tortilla en Tilcara fue en el lugar donde más vimos. Así que para abastecerse de tortillas van a tener. Hay una peña, es re barato la verdad, entre 5.000 pesos y comen dos. Acá tenés como una peatonal, como una plazoletita ahí en medio y acá está la plaza principal. Bueno, y ahora estamos saliendo de la plaza central de acá de Tilcara. Como pueden ver, hay muchas opciones de artesanos acá y están en buen precio, te digo. Están en casi el mismo precio que Purmamarca y Humahuaca, así que es una buena opción para comprar acá los artesanos. Esta es como la calle principal. Hasta allá donde están los banderines, eso. Ahí es la ruta. Ya salí para
te da para Purmamarca, para Humahuaca. Y acá está el mercado municipal. Entrando por ahí. ¿Ah, por la entrada? Sí, por la entrada. No sabía. Pensé que era el mercado municipal, pero no, estaban haciendo como un show. Había un anfiteatro y cobraron 2.000 pesos la entrada. Miren, estoy con campera, o sea, para que vean lo frío que se puso. Muy, muy frío, la verdad. A ver si podemos conocer el mercado municipal de acá de Tilcara. Caminando por las calles de Tilcara. Esta, y le digo el nombre, que también tiene una particularidad, están ahí arriba las calles, los nombres de las calles. Esta es Lavalle y Simón Bolívar. Bueno, esta es la entrada del mercado municipal. Espero que se me esté escuchando bien porque me saqué el micrófono. Acá ya tienen carnicería y esta es la puerta de la entrada. A ver, vamos a hacer un recorrido rápido para que lo puedan ver y venir a visitarlo ustedes también. Es chiquito, bueno, ya está todo como cerrado. Mira, hay lugares para comer. Verdulería, que voy a llevar unas bananas. Ya vengo. Más verdulería. Mira, estos son papines de distintos colores, muy buenos. Hola, ¿cómo anda? Van a salir en YouTube para que le vengan a comprar todo. De Córdoba. ¿Hasta qué hora está abierto el mercado? 9 de la noche. ¿Y desde qué hora está acá? ¿Desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche? ¿Corrido? Ah, de 5 a 9. Es horario cortado. Bueno, es chiquitito, es esto. Ahí. Acá ya están cerrados los puestos. Ahí la señora se queda hasta las 9. Pueden venir a buscar un par de cosas ahí. Yo ya compré banana para el niño. Y acá donde están haciendo el festival. Bueno, este fue el mercado municipal de acá de Tilcara. Acá tienen más verdulería. Acá tienen condimentos. Para carnicería, que es la que está afuera. Y creo que sí, si vienen tienen ahí para comer algo típico de acá. Acá tienen para tomar algo, para comer algo también. Bueno, y nos vamos. Nos retiramos del mercado municipal, chiquito, pero bueno. Está bueno, a mí me gusta venir a los mercados así, porque es como que se ve la esencia del lugar. Y se puede ver las cosas típicas que venden, como por ejemplo esos papines rarísimos que allá en Córdoba no los conseguí, y un montón de condimentos que tampoco los conseguí ahí. Miren esa postal, miren las nubes allá arriba, en la montaña. Qué zarpado, gente. No, esto ya nos estamos yendo de la quebrada Humahuaca, lo voy a tener en el corazón siempre. La gente es re amable, re humilde y siempre con una sonrisa en la cara. Y Tilcara también nos encantó todo la verdad. Todo tiene su encanto, son distintas, a la vez tienen culturas similares o son las mismas, pero tienen su toque cada pueblito. Nos vamos degustando un alfajor con merengue de caña y nos despedimos de Tilcara. Ahora sí, nos vamos. Gracias por estos 3 días, la verdad que fueron hermosos, lo disfrutamos, lo caminamos y pudimos vivir un poquito de la cultura acá de lo que es toda la quebrada de Humahuaca. Comemos esto y nos vamos y terminamos el video en otro lado. No me pesa nada, es bastante seco. No está feo. O sea, se siente como si fuese el turrón salteño ese que comimos, pero con la masita del alfajor. No sé qué tipo de alfajor es ese, no me acuerdo, pero está bueno. 350 pesos cada uno. Y ahora vamos y terminamos el video donde corresponde y nos despedimos de la quebrada de Humahuaca. Suscríbete, dale like y a la campanita, por favor. Bueno, gente, nos despedimos de acá de la quebrada de Humahuaca. Tuvimos estos 4 días, hermosos días, viviendo de otra forma, o sea, aprendiendo la vida de otra cultura. Y la verdad que es espectacular, muy bueno.
Y quería traerles desde acá, desde Pumamarca, todos los pueblitos, Tilcara, Maimará, Humahuaca, todos estos pueblos tienen algo mágico que te transportan a otro lugar, a otra época, porque se mantienen a unas costumbres de hace mucho tiempo. Y la verdad que estoy súper agradecido a Dios de poder haber estado en estos destinos. Quédense pendientes porque vienen otros videitos, quedan 2 videos más. Pero ya nos vamos de acá de la quebrada de Humahuaca. La verdad, me dejó sin palabras. Los paisajes que hay acá en Argentina es impresionante. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y a la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.